Bien, buenas noches hermanos. Vamos a seguir compartiendo la palabra del Señor, otro miércoles en el que seguimos compartiendo lo que dice Pablo allí en Efesios capítulo 5, a partir del versículo 21, que era donde habíamos quedado la vez pasada. Comenzamos toda esta segunda parte de la epístola de Pablo a los Efesios, dijimos que es la parte práctica, y arranca con un versículo que lo tenemos que tener grabado en la mente. Es andar como es digno del llamado, la vocación que hemos recibido. El miércoles pasado estuvimos planteando lo que era la llenura del Espíritu y la forma inicial en la que podía manifestarse esa llenura, hablando de animarnos los unos a los otros con salmos e himnos, canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en el corazón. A partir de esa actitud, Pablo ahora menciona otro elemento, un segundo efecto que tenemos que manifestar o debemos manifestar de esta llenura del Espíritu, ¿sí? Como principio que maneje, ahora sí directamente Pablo se mete en el tema de nuestras relaciones interpersonales, sea en el hogar, sea en el trabajo, y abarcando cada uno de los aspectos de la vida de relación del Hijo de Dios, del cristiano, en donde tiene que manifestar esa dignidad del llamado que ha sido recibido, ¿sí? Vamos a leer el versículo 21. En algunas versiones está incorporado al párrafo anterior. Entendemos que va con lo que viene a continuación. Y dice el versículo 21 del capítulo 5 de Efesios: es más, sométanse, deben sujetarse unos a otros por reverencia a Cristo o en el temor de Dios. Este término de sujetarse, someternos mutuamente, ¿sí?, nos plantea la realidad de cómo es que en todas las relaciones, en la Biblia, está planteado el principio de la autoridad. Y la autoridad termina en Cristo, o continúa en Cristo y termina en Dios, ¿sí? Tal como menciona allí en 1 Corintios capítulo 15, donde cuando Cristo haya reunido todas las cosas bajo su autoridad, las va a entregar al Padre para que el Padre sea el todo en todos. Y en este principio está hablando de que tenemos que someternos mutuamente para mostrar la llenura del Espíritu que tenemos en nuestro interior, producto de la obra que dejamos que el Espíritu Santo realice en cada uno de nosotros. Ahora bien, este término es bastante polémico. Él considera que tenemos que someternos, ¿sí? Pero el principio es someternos mutuamente, ¿sí? El uno tiene que estar sometido al otro, de manera, como dije antes, no hay nada sin autoridad, porque la autoridad máxima es Dios. Ahora bien, este término no infiere o no habla de sujeción o sumisión en el sentido de inferioridad. El someternos mutuamente no habla de que yo tengo un nivel de inferioridad respecto del otro, ¿sí? Si hay una cuestión de sometimiento voluntario, debido a lo que Dios nos está planteando, ¿sí? La realidad es que este término de someternos mutuamente, el sometimiento, es un término de origen militar. Sujetarse ordenadamente a la autoridad de. Y habla en realidad, de subordinación. El correcto funcionamiento en la iglesia, en primer lugar, no da espacio para el señorío o el dominio de algún líder en la iglesia. Debe hacerse por reverencia a Cristo,
como motivo para vivificar nuestras relaciones personales. Ahora bien, otro peligro que tenemos en esto es que esta subordinación no tiene que ser excusa para justificar cualquier acción. ¿Está? No, yo lo hice porque estoy subordinado. Nosotros estamos un poco acostumbrados a este término de obediencia debida, ¿sí? No es excusa, pero por otro lado, tampoco es la excusa para tener una desobediencia organizada, una desobediencia permitida, digamos. Por un lado, ni para la desobediencia, basándonos en que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿sí? Tengamos cuidado con eso. Basados en Hechos capítulo 4, 19 y 20, donde los apóstoles le dicen a los ancianos, consideren ustedes si es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y con esta excusa de obedecer a Dios y antes que los hombres, nos ponemos en una actitud de desobediencia justificada. ¿Sí? Justificamos nuestra desobediencia en cuanto a esto. Lo que ellos planteaban no era una desobediencia a la autoridad basada en sujeción a las autoridades, sino era que no podemos dejar de ver, de decir lo que hemos visto y oído. Y está hablando de que ellos le impedían este mandato de poder hablar a otros de nuestra relación con Dios. ¿Sí? No usemos ni para la desobediencia justificada ni para la obediencia debida como excusa este principio de la subordinación mutua. ¿Sí? Ahora bien, vamos a ver, se refiere a, en primer lugar, las relaciones en la pareja, ¿sí? Y habla, en primer lugar, de las esposas. Versículo 22 al 24. Para las esposas, esto es someterse, sujetarse los unos a los otros por reverencia a Cristo. Versículo 21. Para las esposas, eso significa sométase, deben estar sujetas cada uno a su marido como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Lo que hablamos antes, no hay nadie sin autoridad. Él, Cristo, es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Y así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. ¿Sí? Ahora bien, es importante ver este ejemplo que pone Pablo, porque en las relaciones en el matrimonio, lo que está planteando es que sigamos el ejemplo de Cristo, ¿sí? De la misma manera que Cristo o la iglesia, que es la esposa, está sujeta a Cristo, la esposa debe estar sujeta, subordinada a la autoridad del marido, ¿sí? Lo primero que podemos mencionar aquí es que las esposas deben someterse al liderazgo del marido, ¿sí? Ahora bien, está hablando del marido, no de cualquier hombre, ¿sí? Versículos 22 y 24 hablan de este tema. Deben respetar a sus maridos, después lo vamos a ver en el versículo 33. Y algo muy especial para nosotros los maridos, deben amar a sus maridos. No pertenece a este texto, está en Tito capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice, estas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a vivir sabiamente y a ser puras, a trabajar en el hogar, haciendo el bien y someterse a sus esposos. Entonces no deshonrarán la palabra de Dios. A cuidar a su hogar también está como una traducción aceptable. Ahora, tenemos que entender que esto de que dice allí, someterse a sus esposos, es la misma palabra que Pablo utiliza en Efesios capítulo 5,
22 que estuvimos planteando nosotros.